¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues qué bueno que me acompañan nuevamente en este nuevo capítulo, nueva clase de el Evangelio según Mateo. Hoy vamos a ver el capítulo número 15. ¿Sí? A ver, déjenme salir de acá para que puedan ver la... Ahí está la diapositiva, ¿no? Evangelio según Mateo, capítulo 15. ¿Sí? Y pues le puse como título Jesús corrige a los fariseos y ministra a los gentiles. A ver, déjenme ponerme ahí. Ahí estoy, ¿no? Ya. Ahí estamos. Y pues bueno, vamos a empezar precisamente con este capítulo. Ahí realmente vemos cómo Jesús denuncia a los fariseos y a los escribas, ¿no? Su extremismo religioso que ellos tenían en ese momento en que Jesús está en este lugar. Y entonces vemos que, por ejemplo, vemos que se acercan unos escribas y unos fariseos que venían de Jerusalén, ¿sí? Y entonces se acercan a Jesús, ¿sí? Y vemos que, bueno, en este punto, ahorita donde él está, recuerden que se sale de la región de Galilea, ¿sí? Y se va hacia la parte norte y se va hacia la parte donde estaban los gentiles, hacia la región que se llamaba Decápolis, ¿sí? Que era formada por 10, Decápolis significan 10 ciudades, ¿sí? Entonces se va hacia esa ciudad. Tenemos que tener en cuenta que en esa región la mayoría, no todos, pero sí la mayoría eran gentiles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recuerden que Galilea está al norte de Judea, ¿sí? Cerca de donde está Jerusalén, y estos escribas y fariseos eran precisamente de Jerusalén, y venían pues a investigar, a evaluar las palabras y la obra de Jesús, ¿no? de este hombre Jesús, ¿sí? Vemos que ahí les puse, ¿no? ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos, ¿no? Esa fue la queja que tuvieron contra los discípulos. Entonces, recuerden que en aquella época estos lavados ceremoniales eran comandados por tradiciones, o sea, eran realmente una tradición, no era un mandato, ¿sí? O sea, no era mandato de las escrituras, sino que eran tradiciones de los líderes religiosos, ¿sí? Que se referían a ellos como tradiciones de los ancianos, ¿sí? Cuando la tradición más antigua era, o sea, de ancianos más antiguos, más énfasis o más creencia se tenía sobre ella, ¿sí? Y realmente pues no era un mandato de Dios, pero bueno, ¿sí? Estos oficiales religiosos estaban ofendidos, ¿no? Porque los discípulos no observaban precisamente estos rituales rígidos y extensos de lavarse las manos antes de comer, ¿no? El asunto en cuestión no tenía nada que ver con una buena higiene, sino con que no seguían estos rituales, ¿sí? Muchos judíos antiguos tomaron esta tradición de los ancianos muy en serio realmente, ¿eh? Por ejemplo, había un judío rabino que se llamaba José, y él decía: peca tanto el que come con las manos sucias como el que se acuesta con una prostituta. Hazme el favor. Pero bueno, Jesús responde con una pregunta que pone la tradición de los hombres en contra de la voluntad de Dios. Cuando los discípulos fueron acusados,
de este pecado, de no lavarse las manos, Jesús le respondió con una acusación, ¿no? Jesús fue fuerte, ¿sí?, con esta respuesta, porque estos líderes estaban demasiado interesados en estas trivialidades ceremoniales, ¿no? Todas estas cosas, cuando declararon a la gente sucia por causa de una tradición, ¿sí? O sea, la declaraban inmunda, ¿sí? Entonces negaban que la gente pudiera acercarse a Dios, no se lo permitían, ¿sí? Jesús repitió lo que ya había dicho a los fariseos, ¿sí?, y a los escribas. Esta acusación estaba siendo basada en tradiciones. Los líderes religiosos pues demandaban estos lavamientos de manos basados en otras cosas que no eran las escrituras, y les pone un ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, les dice, sus tradiciones deshonran a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica de no ayudar a sus padres con recursos sin dichos a estar dedicados a Dios, ¿sí? Recuerden que hay un mandato que dice honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Es uno de los mandamientos, ¿de acuerdo? Está afirmando una penalidad por desobedecer, ¿sí?, este mandato. O sea, debes de honrar, ¿sí? Cuando pues, ya somos adultos y ya no vivimos en la casa de nuestros padres, ya no estamos bajo su autoridad, ya no tenemos que obedecer a lo que ellos nos dicen, ¿no? Porque ya nosotros debemos tener nuestras propias decisiones y o sea, la unión con nuestra pareja, ya formar un nuevo hogar, y eso ya tiene sus propias leyes y mandatos, ¿no? O sea, ya es aparte, ¿sí? Pero aún estamos obligados a honrarlos, ¿de acuerdo? Este es un mandato que permanece, o sea, es permanente. Algunos judíos de aquellos tiempos tenían una manera muy buena para tenían una manera que de veras era para evitar este mandato. Miren, ellos declaraban que todas sus posesiones o ahorros, ¿sí?, eran una ofrenda de Dios, una ofrenda a Dios, ¿sí?, especialmente dedicada a Él. Entonces podían decir que sus recursos no estaban disponibles para ayudar a sus padres, ¿de acuerdo? O sea, este truco se podía desobedecer completamente el mandato, ¿no?, de la orden de honrar a los padres. ¿Cómo? Bueno, pues realmente lo que hacían es que decían, no, todo lo que yo tengo, todo mi dinero y mis pertenencias, todo lo que yo tengo es para Dios. Yo lo administro, yo soy administrador, pero es de Dios. Por lo tanto, cuando Él necesite, yo se lo daré. Entonces, Jesús condena sus tradiciones huecas como hipócritas, ¿no? Pues realmente era una hipocresía, ¿no?, lo que hacían, pero bueno. Ay, Dios. No, espérame. Ahí está, ¿no? Tradiciones deshonran a Dios. Jesús condena la tradición hueca como hipocresía, ¿no? Les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, bueno, ahí les puse la Isaías 29:13, ¿no? Ahí se los puse. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandatos de hombres. Esto era verdad en aquella época, ¿eh? Incluso creo que actualmente el judaísmo sigue en los mismos pasos, ¿eh? Jesús los confrontó, no esta, sino muchísimas veces,
y citó el pasaje de Isaías, ¿no? Como les dije, 29:13. Sin embargo, también puede ser cierto de que nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Podemos aparentar estar cerca de Dios, pero sin entregarle nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón está lejos de Él, ¿sí? Es fácil querer ser o sea, ser imagen, ¿no? Como que estamos cerca de Dios, pero en realidad nuestro corazón está muy lejos, ¿no? La cita de Isaías pues describe con precisión realmente el verdadero problema de estos líderes religiosos. Ellos elevaban las tradiciones del hombre al mismo nivel de la palabra revelada por Dios. Incluso había muchas veces que sus tradiciones las ponían por encima de la palabra de Dios. Entonces Jesús habla a las multitudes acerca del extremismo religioso, ¿sí? Habiendo tratado con los líderes religiosos, ahora en este momento instruye a la gente común acerca de la piedad auténtica, ¿sí? Jesús declaró un principio fundamental: comer con las manos sucias o cualquier otra cosa que ponemos en nuestro cuerpo no es contaminarlo, ¿sí? No es contaminante. Más bien, lo que sale es lo que contamina. Revela si tenemos corazones puros o impuros, o sea, contaminados, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya cosas contaminantes que podemos tomar o beber, ¿sí? O sea, lo que es drogas, alcohol, pornografía, adulterio, un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Jesús entonces les advierte a sus discípulos, ¿no? Y les dice: solamente lo que es de Dios y de la verdad durará y será seguro. Lo demás desaparecerá. Esto es una escena un poco ahí complicada, ¿no? Porque, bueno, dices, o sea, ¿cómo los discípulos aún no se daban cuenta de lo que Jesús quería hacer en ese momento, ¿no? Incluso le dicen: ¿sabes que ofendiste a estos hombres? O sea, a los religiosos. Pues por supuesto que Jesús sabía que los había ofendido, ¿no? Él tenía la intención precisamente de ofenderlos, y la manera en que valoraban demasiado a la tradición humana hacérselas ver en ese momento, ¿no? Entonces les dice, ¿no? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, arrancada, quitada, ¿sí? Esto aplicaba directamente a los líderes religiosos y a todos los que eran como ellos, ¿no? ¿Sí? Sin sus mandatos de hombres pues no perdurarían, porque no estaban arraigados en Dios, sino ni en la verdad, ¿no? Sino en sus propias creencias. Sin embargo, este principio debe hacernos examinar, ¿no? A nosotros mismos para ver si imitamos a los fariseos, ¿sí? A los religiosos, o realmente hacemos lo que Dios nos manda, ¿no? Hacemos nuestros mandatos basados en tradiciones. Tendremos siempre que probar nuestras propias tradiciones, ¿no? O sea, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras reglas, regulaciones, todo lo que nosotros hacemos día con día, ¿no? Realmente está basado en esas tradiciones o está basado en la palabra de Dios. ¿Seguimos a Dios o seguimos a nuestras propias tradiciones? Jesús no organizó realmente un comité ante escribas o fariseos, no, realmente no, sino que él sabía que sus fuerzas fallarían bajo el peso de sus propios legalismos, ¿sí? Y por eso les dice, son ciegos son ciegos guías de ciegos. Bueno, ahí viene un poquito más largo el versículo, pero pueden leerlo, ¿sí? Ambos caerán en el hoyo, ¿sí? Sentimos que Jesús dijo esto pues
con tristeza y comienza como una tristeza para aquellos que son guiados por los ciegos y sobre todo por los ciegos que guían, que son guiados de ciegos, ¿no? O sea, que son incluso los ciegos que son los guías de los ciegos, ¿no? O sea, esto es lo preocupante, ¿no? Que son ciegos que están llevando a otras personas a estar cegadas ante la palabra de Dios, ¿sí? Pero, a ver, ahí está, ¿sí? Estas palabras de Jesús podemos ver la culpa de aquellos que realmente son los guías de estas otras personas, ¿no? También vemos la responsabilidad de los seguidores, o sea, del que es guiado, ¿sí? O sea, el pastor, lo que tú tengas, ¿sí? Que es tu guía espiritual, ¿sí? Te está acercando a Dios o te está alejando a Dios, está imponiendo sus tradiciones o está imponiendo la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de asegurarnos que nuestros líderes no estén ciegos, ¿sí? Que realmente sean líderes que muestren la luz de Dios, lo que contamina al hombre, ¿no? Ahorita vamos a entrar en eso. La contaminación del corazón es lo que realmente contamina a la persona, ¿sí? En Mateo 15, del 12 al 14, Jesús realmente no habla de una parábola, ¿no? Sino que, o sea, los discípulos le dicen, ¿no? O sea, enséñanos esta parábola. Realmente no estaba hablando de una parábola, bueno, acepto de lo que habla de los ciegos guiando a ciegos, ¿no? Pero realmente no es una parábola. Sin embargo, como los discípulos no entendían, pidieron una explicación, ¿no? Y entonces les dice, ¿no? También vosotros, aún sin entendimiento, o sea, no entendéis aún. Jesús audazmente dijo estas cosas malas, viendo de nuestra que vienen realmente de nuestra naturaleza interna, ¿no? O sea, de la naturaleza carnal del hombre, ¿sí? No son accidentes o meros errores, ¿no? Revelan cuán corruptos somos en nuestra naturaleza caída, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, yo no pequé, no fue un pecado, fue un error, cometí un error, no un pecado. No es cierto. O sea, no se cometen esos errores. O sea, pecaste, caíste, ¿sí? Entonces pide perdón y levántate de nuevo. No es un error, ay, es que me equivoqué. No es un error, no pongamos pretextos. Es pecado. Debemos pedir perdón y seguir adelante y esforzarnos por no volver a caer. Dicho simplemente, muchas de las personas que se preocupan de los hábitos externos, lo que comen, lo que beben, cosas así, ¿sí? Deben preocuparse más de las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? Y hacen más daño en contra de Dios que su pueblo por las palabras que decían, ¿sí? Eran más perversos ellos que realmente lo que comían o lo que bebían. Sus palabras eran más perversas y herían más que cualquier cosa que pudieran comer o beber. Entonces, Dios Jesús en ese momento les dice que realmente lo que comen, ¿sí? Pues no contamina el alma, ¿no? El espíritu, ¿sí? Sino lo que contamina el espíritu, pues es eso que sentimos, ¿no? Ese rencor, a lo mejor que vamos quedándonos adentro, si eres adúltero, si eres drogadicto, si eres no sé,
ves pornografía, todo eso al final de cuentas es lo que hiere el alma, lo que hiere el espíritu, ¿sí? Y eso es lo que muestra tu corazón con tus actitudes, con tus formas de hablar, con tus pensamientos, lo demuestras todo. Al fin de cuentas, eso sale a la luz, ¿sí? Desafortunadamente, el énfasis de los líderes religiosos en aquellos tiempos a menudo estaban solo en estas cosas externas, ¿no? No les interesaba las cosas internas que contribuían a la verdadera justicia. Ellos les interesaba que solo cumplieran con sus mandatos, nada más, ¿no? Y ahorita vamos a ver, vámonos ya a otra cosa, que es la solicitud de una mujer cananea, una gentil, ¿sí? Jesús estaba en Tiro y Sidón, eran ciudades gentiles, como estaba diciendo, ¿no? Estaban ubicadas a unos 80 kilómetros de distancia. Jesús había recorrido este camino para satisfacer la necesidad de algunos gentiles o más bien como él menciona un poquito más adelante, de las ovejas que se habían perdido de Israel, ¿no? Esto muestra que pues que vino a hacer un acto de amor notable, inesperado, ¿sí? Con esta mujer cananea, ¿sí? Que era una mujer gentil, ¿sí? Pero esta mujer vino vamos a poner la imagen, ¿no? Esta mujer llega y empieza a decir, a gritarle a Jesús, ¿no? Ayúdame, por favor, ¿no? Señor, te vengo y te ruego, ¿no? Intercede por su hija. Ella proveyó una ilustración de un intercesor efectivo, ¿no? Una gran necesidad. O sea, cuando ella viene a Jesús, hizo la petición que tenía de su hija, ¿no? Esta mujer gentil también entendía que Jesús, pues, era quién era, ¿no? O sea, muchos de los que, incluso de los que estaban ahí en ese momento, ni siquiera sabían quién era Jesús, ¿no? Y esta mujer ya lo sabía, ¿no? Estaba enterada perfectamente de quién era Jesús, ¿no? Aunque Jesús al principio le da una respuesta bastante fría a esta mujer, ¿no? Veamos qué pasa, ¿no? La mujer cananea llega, intercede por su hija, le dice que hay un espíritu que la está acosando, ¿sí? Entonces Jesús no le dio la respuesta animadora inmediatamente, ¿no? Incluso los discípulos le dicen, pues ya despídela, ¿no? O sea, casi ya dale por su lado y ya que se vaya, ¿no? Pues nada más está gritando atrás de nosotros, ¿sí? Entonces Jesús no le da esa respuesta que ella quería, ¿no? Esperaba, ni que los discípulos esperaban, ¿sí? Su retenencia atrajo una respuesta más enérgica y llena de fe por parte de ella, ¿no? Porque realmente le dice, yo he venido, ¿sí? Por las ovejas perdidas entre la casa de Israel, ¿sí? No fui enviado a los gentiles, o sea, como ella, ¿no? Entonces la mujer les dice que sigue insistiendo, ¿no? A Jesús. Entonces, a ver, espérame, porque ahí está, ¿sí? La mujer apela persistente a Jesús, ¿no? O sea, ella respondió al rechazo que Jesús le dio en ese momento con mayor dedicación para que a prevalecer en su petición, ¿no? Insistir en su petición. Al hacer esto, la mujer gentil continuó demostrando que lo que hacía era interceder por su hija, ¿no? Entonces Jesús continuó diciendo cosas
desalentadores a la mujer, ¿no? Sin embargo, este no fue tan severo como podría esperarse al principio por la contestación que le había dado, ¿no? Cuando le dice, o sea, porque le dice perrillos, ¿no? O sea, no, los amos no desperdician el pan con los perrillos, ¿no? O sea, acuérdense que, bueno, aquí lo disfraza un poquito, ¿no? Pero acuérdense que los gentiles les llamaban perros a los judíos llamaban perros a los judíos, ¿sí? Entonces, como que lo suaviza un poquito, le dice perrillos, ¿no? O perrillos, ¿sí? Pues para suavizar un poquito la situación. Pero incluso ella le dice, bueno, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿sí? Y sobreviven, ¿sí? Entonces Jesús en ese momento le recompensa la gran fe de que tenía la mujer, ¿no? Entonces le respondió Jesús a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. Hasta ahora nunca había dicho directamente a una persona, grande es tu fe. Siempre había dicho a la multitud, ¿no? Vean qué grande es su fe, o que nunca he encontrado... perdón. Ay. Aún no se me termina de quitar esa tos. Pero bueno, sigamos. ¿Sí? Es la primera vez que se dirige a la persona y le dice, grande es tu fe. ¿Sí? Acuérdense que al centurión dijo Jesús, ¿no? En Mateo 8:10. Lo dijo a la multitud, ¿no? Pero no directamente a él. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, sí fue, su fe de esta mujer fue muy grande, como para que Jesús le hubiera dicho eso, ¿no? Incluso le dijo, pues, ay, perdón, que sí, no podía decir que su fe conquistó a Jesús, ¿no? Realmente, la fe de esta mujer conquista a Jesús y él no solamente sanó a su hija, sino que lo hizo instantáneamente, ¿no? Le dicen, en este momento tu hija ha sido sanada, ¿sí? Entonces, en ese momento su hija es sana totalmente. O sea, le has quitado el espíritu que la estaba atosigando, ¿no? Ok, vamos a otra parte del capítulo, que es Jesús ministra sanación a la multitud. Aquí encontré algo que está muy interesante. Y se le acercó pues mucha gente, ¿no? Realmente, porque lo seguía muchísima gente en ese momento. Él se aparta, se va al monte, a un monte, acuérdense que en este momento está en el desierto, ¿sí? Y entonces se sube a un monte y toda la gente lo va siguiendo, ¿no? Y se junta ahí aproximadamente 4.000 hombres, ¿sí? Sin contar mujeres ni niños, ¿de acuerdo? Acuérdense que en aquella época las mujeres y los niños no contaban para nada. Aunque Jesús, les digo, se retira brevemente de la gente, no lo hizo de manera permanente, ¿no? Sino que todavía tenía trabajo que realizar con esas personas, ¿no? Perdón. Ay, perdón, pero es que sí se me... Ay, esa tosecita que no me deja. Pero bueno. Entonces, recuerde que la mayoría de los... la gente... es que ya me perdí un poquito. No, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces la gente se le acerca y la mayoría de los comentaristas que creen que esto marca un periodo único en el ministerio de Jesús, ¿sí? Porque comienza con sanaciones y obró en esta región, ¿no? Que obró en esta región, pero recuerden que era
gentiles, ¿sí? Entonces, realmente habían judíos, pero predominantemente eran gentiles. Vemos este paso en el lado, él se pasa al lado oriente del mar de Galilea, o sea, la región conocida como Decápolis, que les dije, ¿sí? Además, la lejanía del lugar, que menciona ahí en el desierto, ¿sí? Estamos en Mateo 15:33, ¿sí? Corresponde mejor con el lado oriental, ¿sí? ¿De acuerdo? En esta ocasión no leemos nada acerca de la fe de parte de los que fueron sanados, ni nada de eso, excepto por el hecho que vinieron a Jesús en busca de ayuda. No menciona nada más de eso, ¿no? Lo que sí tenemos que, entre los que fueron traídos, había unos, o sea, vemos que ahí, pues sí, dicen que habían enfermos, incluso en el original dice leprosos, habían ¿cómo se llaman? Mancos, sí, habían gente con todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero lo que causa un poquito de así como que hay ahí como que sí, es mancos, ¿no? Entonces muchos interpretaban, dicen que realmente son gente tullida, ¿no? O sea, gente que tiene las manos dobladas como de reumatismo, de que o nacen con manos así deformes o así ya mal, ¿no? Pero realmente uh, ahí dice mancos, ¿no? Hay otras versiones, eso sí, ¿sí? Por ejemplo, en la versión hebrea nos dice impedidos o lisiados, ¿sí? También en la Biblia de las Américas dice lo mismo, la versión nueva versión internacional y la Peshitta dice lisiados, ¿sí? Pero lisiados podemos tomarlo como que personas mancas, o sea que les faltaba extremidades. Entonces estamos viendo que Jesús en ese momento, si realmente es lo que ahí dice, si le creemos a lo que dice, les volvía a dar sus extremidades. Wow. Sí, me captaron. O sea, si les faltaban las manos, les volvía a hacer crecer la mano, el pie, la pierna, no sé. No sé cuántos habrán llegado así. Bueno, la alimentación de los 4000, ¿sí? Este milagro sigue pues, el mismo patrón de la alimentación que había pasado en la alimentación de los 5000, ¿sí? Pero acuerden, ok, estos estamos en el lado gentil y aquello había sido del lado de los judíos, ¿de acuerdo? Vemos que los gentiles como que son un poco lentos también para entender la grandeza de Jesucristo, ¿no? Porque les dice, bueno, hay que ver esta gente, ¿qué hacemos, no? Entonces él les dice, no, vean porque ya llevan 3 días siguiéndome y realmente se van a desmayar la gente de seguirme, denles de comer, ¿sí? Entonces les dice, pues ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, ¿no? Para saciar a una multitud tan grande, ¿no? Entonces Jesús, bueno, le dice, bueno, eh, ¿qué tenemos, no? Entonces ya le dice, tenemos 7 panes y ¿qué? Y 7 peces, ¿no? O sea, panes y peces, poquitos. Entonces, bueno, Jesús es el que podía hacer pues, el milagro, ¿no? Pero dejó a los discípulos que ellos pues hicieran el resto, o sea, la distribución de los alimentos, ¿no? Entonces Cristo bendice los alimentos y en ese momento empiezan a repartir, ¿sí? Y otra vez se juntó más de lo que había, ¿sí? 7 canastas.
muestra que Dios proveyó con abundancia nuevamente, ¿sí? La manera milagrosa en que el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, alimentó a judíos y a gentiles, era un avance del gran banquete mesiánico, ¿sí? Este era grandemente anticipado por los judíos, ¿sí? En los tiempos de Jesús, pero estaban ofendidos por la idea de que los gentiles también pudieran formar parte, ¿sí? O sea, pudieran asistir a este banquete. Jesús hace 2 milagros, ¿no?, de multiplicación de panes y peces. En la primera sobran 12 cestas, como las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y en esta ocasión son 7 canastas, que son las 7 tribus enemigas de Israel, ¿sí? 7 tribus gentiles. La mayoría de estas tribus que eran enemigas de Israel eran descendientes de Cam. ¿Quién era Cam? Hijo de Noé. ¿De acuerdo? Entonces, son esas 7 tribus que incluso cuando el Éxodo, ellos están en la tierra prometida, ¿sí? Y tienen que luchar contra esas 7 tribus para volver a tener su tierra prometida, ¿no? La tierra de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, vemos ahí que tenemos las 12 canastas para las 12 tribus, o sea, Dios siempre va a estar con su pueblo, ahí están, y también las 7 canastas de las 7 tribus enemigas de Israel, ¿sí?, que son los gentiles, y que también los gentiles vamos a tener a este Padre, Dios como nuestro, ¿sí? Entonces, ahí vemos ya cómo Dios nos muestra que los judíos tienen es su pueblo, sigue siendo su pueblo, pero que también vamos a estar los gentiles formando parte de ese pueblo, injertados en ese pueblo. No somos el mismo pueblo, pero somos hijos de Dios igual que ellos. ¿De acuerdo? Entonces, piénsenlo, ahí se los dejo de tarea, búsquenlo, estudien, ¿sí? Y van a ver cómo ahí estamos todos. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana para el capítulo 16. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos.